My Little Pony Fanfic. Impera. Capítulo 77. Infierno gélido. El ejército ecuestre comenzó su retirada, derrotados en la batalla de Cromápolis y abandonados por sus aliados los que emprendieron sus propias retiradas. El primer problema surgía rápidamente, había muy pocas provisiones, no alcanzarían para alimentar bien a la tropa en el camino de regreso, o siquiera para alimentarla toda. Había cantidad de heridos que no podían recibir atención adecuada o no estaban en condiciones de hacer la marcha de regreso, la situación se veía muy mal. Willy lo sabía que estaba en una situación de la que le costaría muchísimo trabajo salir, para colmo sabía que los imperiales no les dejarían en paz. No pasó mucho después de la batalla antes de que les atacaran en el camino, entre las montañas, esas guerrillas que les atacaran antes en la invasión. Aunado a esto las caballerías Shire también les atacaban, matando y quemando lo poco que les quedaba, centrándose en las tropas más debilitadas, causando caos y miedo. Willy ordenó marcha forzada, al menos hasta que salieran del paso montañoso, no queriendo arriesgarse a que les causaran alguna avalancha o deslizamiento. El ejército ecuestre logró salir del paso montañoso, muy dañado. Oficiales como Flowerdust o la misma Rainbow Dash intentaban mantener la moral de sus soldados. Sin embargo, esto no era una tarea fácil, los soldados tenían frío, tenían hambre, varios estaban heridos, estaban desmoralizados y cada ataque de los Shire y las guerrillas imperiales les traumatizaba más. Ante todo esto Willy no podía hacer nada, solamente modificar su formación de marcha y continuar adelante, marchar. Eventualmente llegaron al mismo lago congelado que habían cruzado antes, saliendo del bosque, la marcha por el mismo tenía que ser delicada, viendo al resto del ejército cruzar, Flowerdust instruyó a sus soldados hacerlo también. Todo parecía tranquilo, a muchos les costaba ya el caminar, muchos soldados tenían feas heridas desatendidas de la batalla o de la misma marcha. Los Pegasos prácticamente estaban obligados a caminar, pues de volar sus alas se congelarían, algunos ya las tenían ennegrecidas por la gangrena, el congelamiento se había vuelto uno de los pareceres más comunes. Flowerdust agradecía no sufrir nada de eso, al menos por el momento, esperó a que sus soldados pasaran con cuidado. Cuando uno de los últimos cayó al suelo, uno de sus compañeros lo movió intentando que reaccionara, pero de poco servía, otra víctima más de la hipotermia. La situación, sin embargo, estaba por empeorar, cuando todo el ejército ecuestre estuviera sobre el hielo, intentando cruzar hasta el otro lado, el ejército imperial les dio alcance. La artillería de Morfea se situó a la orilla del lago congelado, algunos batallones de infantería abrieron fuego a la retaguardia ecuestre, de la cual algunos batallones reformaron intentando organizar una respuesta. Las intenciones imperiales se volvieron brutalmente claras cuando la artillería comenzó a martillar con sus proyectiles el hielo bajo los pies del ejército ecuestre. Paso ligero. Aprisa. No se detengan. Flowerdust ordenó, siendo de las primeras oficiales en hacerlo. Eventualmente llegó a Willy el ruido de lo que pasaba, al ver a los imperiales intentó cargar su cuerno de magia para atacar, pero no podía cargarlo lo suficiente para causar un daño considerable. El frío también estaba mermando su fuerza, lo que le reducía de manera atroz su habilidad mágica, como lo había visto en el resto del ejército. La tropa intentó avanzar, eventualmente perdiendo la calma al notar el hielo desquebrajarse a sus pies, los cañones y caromatos fueron los primeros en atascarse. La artillería imperial no detuvo su fuego hasta que el hielo finalmente se desquebrajó, tragándose carretas, cañones y a sus conductores a quienes el resto de la tropa fue incapaz de soltar de sus amarres a tiempo. Muchos cayeron al agua, encontrándose incapaces de salir, pues el frío bajo cero que había en la misma rápidamente les entumecía el cuerpo, condenándolos a ahogarse. Eventualmente el ejército ecuestre logró salir de la zona, pero muchos de sus camaradas, de sus recursos y de su artillería se había perdido, pertenecían ahora al fondo del lago. Este evento fue el que finalmente acabó con la comida del ejército ecuestre, si no encontraban nada pronto, la hambruna golpearía a los soldados, subiendo más la mortalidad de su marcha. Marcharon a través de la implacable tormenta de hielo hasta la ciudad de cristal, en la cual les habían esperado milicianos, guerrilleros y escaramuzadores Shire que les emboscaron desde sus muros. Obligándolos a una batalla que los ecuestres no podían luchar, muchos de sus soldados tenían tanto frío, que eran incapaces de proyectar su magia por la pulsera. Ni siquiera los unicornios tenían ya las fuerzas de mantener un objeto levitado, poco después de levantarlo la magia les fallaba y lo soltaban. Quienes quisieran usar sus armas tenían que intentarlo torpemente con sus cascos.
tuvieron que rodear la ciudad imperial, puesto que cruzar las fuerzas imperiales que habían ocupado sus defensas se demostró imposible. Este rodeo agregó tiempo a la marcha, exposición a la cruel tormenta gélida, y esto a su vez, más bajas. Cuando cruzaban por el frente sur de la ciudad, Flower Dust, sin sentir ni sus cascos delanteros ni los traseros, comenzó a delirar, su visión se tornaba borrosa, su cuerpo temblaba, imágenes de su hogar pasaban por enfrente de sus ojos. Probablemente lo que otros soldados sufrían y sufrieron por el camino, eventualmente la Pegaso comenzó a quedarse atrás, con los demás soldados que perdían la fuerza para seguir. La oficial ecuestre los veía caminar pesadamente, hasta que caían inertes al suelo, parecían muertos en vida, y muchos de ellos, incluida ella, estaban a punto de estarlo. Sin embargo, la esperanza solo desapareció cuando el resto del ejército ecuestre desapareció de su vista, habiendo no más que nieve y muerte a su alrededor. La Pegaso continuó caminando un rato, perdiendo visión, perdiendo fuerza. Pasó cerca de una bandera regimental, rota, parcialmente enterrada en la nieve, y su portador, muerto bajo esta. Se cruzó un soldado que caminaba en dirección contraria que repetía un nombre en voz baja, aunque por cómo gesticulaba, estaba intentando gritar sin éxito. La Pegaso se detuvo un momento, viendo qué hacía aquel soldado, viendo cómo revisaba cada cadáver pronunciando una y otra vez aquel nombre, estaba buscando a alguien, tal vez un amigo, un familiar, una pareja, quién sabe, tal vez solamente deliraba. Flower no se quedó demasiado tiempo observando, siguió su propio camino, ya sin saber demasiado bien hacia dónde iba. Eventualmente la Pegaso dejó de caminar, se quedó parada, inerte por un segundo antes de dejarse caer, sintiendo como si el mundo se alentara mientras caía sobre su flanco izquierdo en un montículo de nieve. Se quedó ahí sin fuerzas, al borde de la muerte, sabiendo que era su final, que ya no volvería más a casa, lo último que vería sería la cruel y blanca nieve. Como soldado siempre había imaginado que moriría en batalla, una muerte tal vez gloriosa, o si no que moriría de regreso en casa, como héroe, pero parecía que el destino no lo querría así, según parecía, moriría congelada en tierra enemiga. El ejército ecuestre siguió avanzando hasta la frontera, dejando por el camino miles de camaradas, dejando en el frío del imperio el orgullo de Ecuestria, mientras salían de tierra enemiga. En los sobrevivientes de la marcha invernal solo había un crudo recuerdo y en la de Duilly, la mayor derrota y humillación que hubiera sufrido Ecuestria en su historia, y todo bajo su comando. La empresa había probado ser demasiado costosa, y el ejército imperial todavía les cazaba, pronto cambiaría la marea, Ecuestria estaba al borde de una invasión y carecía de la capacidad para defenderse. Cuando Ecuestria emprendió la retirada de invierno, quedaban 104.000 soldados saludables y 87.316 heridos, sumando los de la batalla a los de la marcha inicial 191.316 soldados con vida. Para cuando el ejército real finalmente cruzara la frontera a tierra aliada, solamente quedaban 34.306 soldados sanos y 12.100 nuevos heridos y enfermos, 4.000 de estos irrecuperables. El dominio ecuestre había llegado a su final, su estatus como potencia se pondría en duda, sus enemigos la atacarían aprovechando su debilidad. La época de oro había llegado a su final.